Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. Hoy día vamos a iniciar con el módulo 3, el tercer módulo, y vamos a comenzar con el tema número 1. El tema se llama Ramas de la Biología. Yo soy su profesor Jean-Pierre y vamos a comenzar. Muy bien, el título de hoy se llama Ramas de la Biología. Pertenece al módulo 3. ¿Pero qué significan las ramas de la biología? Van a ser todas las partes que van a estudiar la biología, ¿sí? Algo así como este dibujo, esta imagen que tenemos acá. Ya, pero ¿por qué deberías tú de saber qué estudia la biología? Es que en la biología existen muchas partes, muchas variantes donde se va a estudiar. Por ejemplo, dijimos, ¿no?, al comienzo del año, que biología se encarga del estudio de la vida. Entonces, cada parte que tenga vida, cada ser vivo que tenga vida, va a ser motivo de estudio de la biología, ¿no? Entonces, tenemos muchas variables. Pero aparte de esto, también nosotros sabemos que si tú fueras una persona, si tú fueras un biólogo, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Cuál de todas estas ramas? Si acá lo vemos, está todo está entremezclado, ¿no? Todo está mezclado. Entonces vemos que la biología la vamos a tener que clasificar, ¿sí? La vamos a tener que clasificar en diferentes partes, diferentes puntos, ¿no? Para eso tenemos este mapa. Ya, entonces acá tenemos un cuadro de más o menos cómo va a estar ubicado, ¿no?, distribuido en las diferentes partes de la biología, las diferentes ramas de estudio de la biología, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando. Acá solo hay 8 ramas, ¿sí? En este gráfico solo hay 8 ramas. Pero vamos a ver que hay muchas más, ¿sí? Entonces, estas son las más básicas, las más sencillas. Y lo que vamos a ver va a ser cada una desarrollada, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué trata cada una. Ya, a partir de ahora para adelante sí van a copiar, sobre todo el nombre principal y a lo que va a estudiar. ¿Cómo? Sí, les estoy diciendo que copien solo el título y qué va a estudiar. Por ejemplo, la zoología, que estudia los animales, ¿sí? Entonces ustedes van a copiar eso. Zoología estudia los animales, ¿sí? Eso tienen que copiarse. Sí, solo copien zoología y que estudia a los animales, ¿ya? Así va a haber hartos. Muy bien, chicos, entonces hemos visto la primera parte, la que estudia la primera parte se llama la zoología, que es la rama que va a estudiar a los animales, a todos los animales. Hay animales vertebrados, invertebrados, hay animales cuadrúpedos, bípedos, hay animales rastreros, con plumas, con pelos, diferentes tipos de animales, ¿verdad? Vamos a la siguiente, la botánica, ¿sí? Todas estas palabras que vienen son griegas, ¿no? La botánica proviene de las plantas, ¿no es cierto? Entonces la botánica se va a encargar del estudio de las plantas, ¿sí? Desde las partes más pequeñitas, desde la célula. Anteriormente, hace 2 clases, hemos estudiado, ¿no?, la célula vegetal y la célula animal. Las hemos diferenciado bien, ¿sí? Así que, como sabemos, esta parte de la botánica también es importante, ya que nos va a dar eso, ¿no?, todas las partes principales de las plantas. Después tenemos la genética. La genética
se va a encargar del estudio de la herencia, ¿no? ¿Se acuerdan en dónde estaba el ADN? El ADN estaba en el núcleo, muy bien, en el núcleo. Entonces, la genética va a estudiar el núcleo y sobre todo el ADN, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se va a almacenar toda la información que luego se va a transmitir, ¿no? A los hijos, ¿sí? Esa es la genética. Genética estudia a la herencia, ¿no? A la herencia del ADN, ¿sí? Ya está, vamos a la siguiente, sería la ecología. Sí, la ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los diferentes seres vivos. Hace como 3 o 4 clases también vimos, ¿no? ¿Se acuerdan la imagen del león con la gacela? Sí, ahí era la rama. Si les decía, copien la palabra de arriba y qué es lo que va a estudiar. Sí, la ecología que estudia la interrelación entre seres vivos, sí, con su entorno. Claro, estaba grabándose y eso lo voy a colgar. Sí, sí, también, sí, sí. Ya, entonces, ya vimos ya vimos la genética, ahora la ecología. Ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones entre los diferentes seres vivos. O sea, vamos a analizar un entorno, un medio natural, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del león con la gacela? En donde convivían, ¿no es cierto? La gacela sabe que el león se la puede comer, pero aún así viven, ¿no? Juntos. ¿Por qué? Porque todo está en equilibrio, ¿no? En la naturaleza. La siguiente se llama la anatomía. ¿Sí? La anatomía va a ser el estudio de la estructura, forma de las partes del cuerpo humano, ¿no? Bueno, en sí, las partes de cualquier cuerpo, ¿no? Puede ser humano, puede ser animal. ¿Sí? La anatomía. Sí, la anatomía estudia la estructura, forma y relación del cuerpo de los seres vivos. Sí, ya está. La siguiente se encarga del estudio del funcionamiento. Sí, la fisiología es el funcionamiento de los diferentes órganos, ¿no? Órganos de alguna parte de un ser vivo. ¿Sí? A ver, la fisiología se encarga del estudio de las funciones de los diferentes órganos, ¿no? De los seres vivos. Por ejemplo, ¿qué hace el pulmón? El pulmón sirve para respirar, ¿no? Para absorber el oxígeno y liberar el CO2. ¿Para qué nos serviría el corazón? Para bombear sangre, ¿no? A todo el cuerpo. Sí. Ya está, vamos a la siguiente. La citología. Citología es la parte de la biología que se encarga del estudio de la célula. Sí, ya eso hemos visto en la clase pasada. Sí, la célula tiene diferentes partes y cada partecita sirve para una una forma específica, ¿no? La citología es el estudio de la célula y sus funciones. La embriología. La embriología se va a encargar del estudio prenatal. Prenatal significa antes del nacimiento. ¿Sí? O sea, cuando los bebés recién se... No,
les dije, Camila, les dije que copien el título y lo que estudia, ¿ya? En este caso vas a copiar embriología y lo que vas a estudiar, lo que vas a copiar es estudia el desarrollo prenatal de los organismos, nada más. Sí, solo el título y qué es lo que estudia, nada más. Todo lo demás es solo para información. Ya, por de nuevo. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo prenatal de los organismos. Prenatal, les dije que es cuando el bebé es antes de nacer, ¿no? Antes, natal, antes del nacimiento. O sea, va a estudiar a los bebés cuando aún están en el vientre, ¿no? En el vientre de su madre. Sí, así que va a estudiar a los niños antes de que nazcan, ¿sí? O sea, los va a estudiar en él dentro de la barriga, ¿no? de su mamá. Sí, bueno, hay diferentes leyes que regulan el crecimiento, el funcionamiento de todas las partes, ¿no? Que cuando el bebé nazca van a servir, ¿no? Para que tengan, no sé, buen desarrollo, ¿sí? Esa es la embriología. Embriología también viene de embrión, ¿no? Embrión. Un bebé no se llama bebé hasta que después que nace, ¿no es cierto? Antes de que nace se llama embrión, se llama feto, tiene diferentes nombres. Ya está. Vamos a la siguiente. La patología. La patología, su nombre lo dice, proviene, bueno, va a estudiar lo que serían las diferentes enfermedades, ¿sí? Hay enfermedades en las plantas, hay enfermedades en las personas, en los animales. Todo aquello que tenga vida siempre va a tener enfermedades, ¿sí? Siempre. Entonces, la patología va a ser el estudio de las enfermedades, ¿sí? Digamos que vamos a estudiar a las enfermedades de las plantas. Las enfermedades de las plantas serían ¿quién estudiaría eso? Los fitopatólogos, ¿sí? Las enfermedades de los insectos, porque los insectos también tienen enfermedades, lo estudiarían los entomopatógenos, ¿sí? Entomopatólogos sería, ¿no? O sea, solo es cuestión de adicionar la palabra, ¿sí? En caso de los humanos, bueno, sería la patología propiamente dicha, ¿no? Entonces, esta patología se encarga del estudio de las enfermedades, ¿sí? Ahora vamos a la siguiente. La entomología. Entomología significa insectos, ¿no? La rama de la biología que va a estudiar a los insectos se llama la entomología, ¿sí? Acá tenemos diferentes insectos y se los estudia. ¿Por qué? No porque sean bonitos y tienen colores llamativos. Se los estudia porque tienen muchas utilidades para el hombre, ¿sí? Hay algunos que pueden producir lo que son la seda, ¿sí? El hilo de seda. Otros que pueden producir buena cantidad de proteínas, ¿sí? Nos pueden dar alimento. Otros que pueden significar alguna molestia, ¿no? Para nuestras cosechas. Si ustedes han visto tal vez alguna vez alguna plaga, ¿sí? De insectos que se comen las cosechas, ¿no? Entonces por eso se les estudia, porque son importantes y van a apoyar o van a perjudicar algunas partes, ¿no? de nuestra vida, ¿sí? A la siguiente vamos. La biología marina, ¿sí? Recordemos que todo lo que estamos viendo son profesiones, ¿verdad? Son profesiones a las cuales tú te puedes dedicar, ¿sí? Al comienzo te dije, ¿por qué deberías tú de saber qué estudia la biología?
porque sabiendo a qué estudia, por ejemplo, la zoología, tú sabiendo que la zoología va a estudiar a todos los animales y todo eso, tú podrías ser un zoólogo, ¿verdad? Zoólogo podrías estudiar a los animales, ¿sí? Tú podrías ser un botánico, ¿sí? Podrías estudiar a las plantas. Un genetista, ¿sí? Podrías estar en un laboratorio estudiando el ADN, ¿no? Podrías ser ecologista también, ¿no? Los ecologistas no solamente se encargan de la preservación del planeta, ¿sí? También se encargan de ver cómo está el equilibrio en determinada zona, ¿no? Bueno, una persona, un médico, ¿no? Que estudia la anatomía de los humanos. Acá tenemos un fisiólogo, ¿no? Va a estudiar el comportamiento y la función de cada órgano. La citología también, el estudio de las células, la embriología. Acá también lo estudian lo que son las obstetrices, ¿no? Las obstetrices que estudian al desarrollo del embrión, ¿no es cierto? Igual acá, un patólogo, una persona que está trabajando en laboratorio, ¿sí? Y que, bueno, pues se va a encargar del estudio de las enfermedades. Un entomólogo, también les dije que estudia a los insectos, ¿no? El entomólogo. Y bueno, se pueden sacar múltiples beneficios, o también se puede lo que sería sacar algún tipo de beneficio, ¿no? De los insectos, o también evitar que estos insectos nos causen algún daño, ¿no? Algún mal. Igual acá, la biología marina. Esta biología marina lo que hace es se encarga del estudio de los arrecifes, ¿no? ¿Y por qué se encarga de estudiar los arrecifes de coral? Porque en esta parte es una parte así como la selva. No solamente es muy bonito, sino que también se produce el oxígeno. Sí, acá se produce bastante oxígeno, y esto va a aportar al oxígeno que tenemos, ¿no? En el medio ambiente. O sea, no solamente se estudia por lo bonito, sino por todo eso, ¿no? Aparte que es una zona muy delicada, ¿no? Si algún contaminante llega aquí, va a desencadenar toda una serie de males, ¿no? Podemos matar a millones de especies aquí. Es una zona con mucha variedad. Ahora vamos a la siguiente, la edafología. Esta edafología va a servir se va a encargar del estudio del suelo, ¿sí? Sabemos que el suelo es considerado un organismo vivo, ¿sí? Sobre todo la parte superficial, esa parte negra de donde caen las hojas, se secan y se hacen humus. Esa parte tiene mucha vida, ¿sí? Así que la edafología también, por el mismo hecho de que se considera que el suelo tiene vida, también lo estudia la biología, ¿sí? Estudiando el suelo vas a poder saber cómo se alimentan las plantas, qué procesos se desarrollan, cómo se forma el suelo y diferentes cosas, ¿no? ¿Qué más? A ver, tenemos la microbiología. La microbiología se va a encargar del estudio de los microorganismos, ¿sí? Los microorganismos son seres vivos pequeñitos, ¿sí? En microbiología, bueno, se hacen ensayos en laboratorio para ver cómo se multiplican, qué es lo que causa algún tipo de determinada bacteria, algún hongo, ¿sí? Esa es la microbiología. Se va a encargar del estudio de los microorganismos, ¿no? Microorganismos, seres pequeñitos pero que tienen vida. Ya vamos terminando. Entonces tenemos la
Paleontología. Paleontología es la ciencia que va a estudiar a los fósiles, ¿no? Ciencia que se encarga del estudio de los fósiles. Los fósiles van a... Los arqueólogos. Claro, muy bien, los arqueólogos. Bueno, en realidad los arqueólogos se encargan del estudio de cualquier resto fósil que haya, ¿no? No solamente los esqueletos. Pueden estudiar las vasijas, los contenedores, las tumbas, ¿sí? En el caso de la... Y bueno, si nos ponemos a diferenciar una vasija o, no sé, algún instrumento que hayan usado algún antepasado, no va a tener vida. Una pregunta, si los arqueólogos encuentran algo, ¿toman días de igual de tiempo lo que han encontrado? Claro, se toman años, porque a veces no se sabe. Sí. En cambio, ese es un arqueólogo, ¿no? El arqueólogo va a encontrar cualquier tipo de resto, no solamente huesos, ¿no? Puede encontrar algún recipiente de oro, un recipiente de barro, no sé, alguna cerámica, algún tejido. Esos son los arqueólogos. Pero como estamos en biología, tenemos que estudiar algo que ha tenido vida, ¿verdad? En este caso serían los restos de los huesos, ¿sí? Porque han pertenecido a un animal. Entonces ahí vemos cómo ha evolucionado los diferentes animales. ¿Sí? Esa es la paleontología, que es diferente a la arqueología. ¿Sí, chicos? Entonces la paleontología se va a encargar del estudio de los fósiles, ¿no? De los huesos. Y como última parte tenemos a la taxonomía. La taxonomía se va a encargar de acomodar, ¿no es cierto? De clasificar. Se va a encargar de clasificar a dónde pertenece cada ser vivo, ¿sí? En el caso del hombre, bueno, lo vamos a clasificar. Reino animal, el hombre pertenece al reino animal. Al filum de los cordados. Cordados significa que van a tener cartílago, ¿sí? Los cartílagos. ¿Qué pasó? Ya, a los cordados, que significa cartílagos. A la clase a la clase de los mamíferos, que significa que tienen glándulas mamarias, ¿no? Ese es un mamífero. Orden de los primates. Primates proviene de los monos, ¿no? Tiene así bastante vello y bueno, tiene extremidades largas y caminan en dos pies. Sí, los homínidos es un poco más refinado, va a tener una menos cantidad de pelo que los primates, ¿sí? Igual el género de los homo significa ya hombre, ¿no? Hombre, que es un ser pensante. Y la especie sería Homo sapiens sapiens, ¿no? Homo sapiens sapiens, que significa hombre pensante, es el hombre sabio, ¿no? Entonces, esta es la clasificación del hombre. Así como tenemos la clasificación del hombre, también tenemos la clasificación de algún animal, ¿sí? Cualquier tipo de animal. También tenemos la clasificación de las plantas. Sí, ahí el maíz es un clásico tema para clasificar. Sí, las plantas. ¿Qué más tenemos? Los insectos, ¿no? También se pueden clasificar acá. Bueno, chicos, entonces hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Sí, la taxonomía que estudiaba a la clasificación, ¿verdad? La clasificación de los seres vivos, ¿no? Los va a clasificar así como en esta parte. Sería bueno que lo copien esto. La clasificación del hombre. Reino animal, filum, cordados, clase de mamíferos. Pero no es necesario, porque esto, bueno, lo van a hacer en tercero de secundaria, más o menos. Así bien desarrollado. Lo que me interesa es que aprendan ustedes esto. La paleontología, que estudiaba los restos fósiles. No, los arqueólogos no son parte de la biología.
A ver de nuevo. Un arqueólogo va a encontrar una vasija y claro, el arqueólogo sí lo estudia, pero en el caso del paleontólogo, paleontología, se va a encargar del estudio de los huesos. ¿Sí? Los huesos son algo que viene de alguien, de algún ser vivo, ¿verdad? Y como estamos viendo las ramas de la biología, el arqueólogo no figuraría aquí. ¿Sí? El paleontólogo sí. ¿Ya? Ahora vamos a seguir repasando ya. La última repasada y terminamos. Taxonomía estudia la clasificación. Retrocedemos a ver. Paleontología, estudio de los huesos o restos fósiles. Microbiología, estudio de microorganismos o seres muy pequeñitos. Edafología es el estudio del suelo. Biología marina, estudio de los arrecifes y corales y y la conservación de la vida marina. Arrecifes y corales, ¿no? Estudio de arrecifes y corales. Entomología, estudio de insectos. Entomología, estudio de insectos. La siguiente, patología, estudio de enfermedades. ¿Sí? Estudio de enfermedades. Embriología, estudio de los embriones. ¿Sí? Embriología, estudio de los embriones. Embriones antes de que nazca, ¿no? También acá dice prenatal. Prenatal significa antes del nacimiento. Citología, estudio de la célula. Citología, estudio de la célula. Fisiología, estudio del funcionamiento de algún órgano. ¿Sí? Fisiología, estudio de algún órgano. Anatomía, estudio de la estructura y forma, ¿no? del cuerpo humano, ¿no? Ecología, estudio de las interrelaciones, ¿no? Entre animales, entre diferentes tipos de animales y el entorno, ¿no? Y su medio ambiente. La ecología, estudio de animales y su entorno y entre el medio ambiente. Genética, estudio de la herencia genética, ¿sí? Del ADN. Estudio genética, estudio de la herencia genética del ADN. Botánica, la botánica sería el estudio de las plantas, ¿sí? El estudio de las plantas, la botánica. Y el primerito que vimos es la zoología. Zoología, el estudio de los animales. Muy bien. Esos serían todos los que hemos visto hoy día. Bueno, chicos, entonces acá está su tarea. Ustedes van a tener que dibujar el elemento de estudio de cada uno. Ya, y en la número 2, ¿qué rama de la biología piensas que es la más interesante? Bueno, en realidad te pido cuál de todas te gusta. Claro, es de acuerdo a cuál te gusta, entonces me desarrollas esa parte. Si bien acá te he dicho se encarga del estudio de los arrecifes y corales, tú vas a investigar un poco más en internet de qué trata, ¿sí? De qué más trata. Entonces esas dos preguntas es para tu tarea. Ya, chicos, entonces así sería nuestra clase de hoy. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Recuerden enviar sus tareas. Y chicos, nos vemos, cuídense bastante.